Vamos a continuar con nuestro mensaje. Ya es el cuarto domingo consecutivo que hoy predico. Ya después le va a tocar al hermano Miguel. Vamos a continuar con la serie, la guía para la oración ferviente, cuarta parte. Entonces, hermanos, espero que los primeros 3 temas les hayan servido, motivado para que oremos fervientemente al Señor, para que podamos estar buscándolo cada vez más en comunión privada, comunión secreta, comunión conyugal y comunión familiar, además de la comunión congregacional. Entonces, esa es la meta, que seamos más fervientes en la oración. Entonces, hoy veremos la tercera y última parte de los versículos. Vamos a Hebreos 13, 20 y 21. En los 2 primeros, en guía para la oración ferviente, la segunda parte vimos y la tercera parte vimos y estudiamos el versículo 20. Hoy vamos a estudiar el versículo 21. Entonces, por eso voy a leer de esta manera. Miren, voy a leer la primera frase del 20 y me brinco al 21. De esta manera, miren. Y el Dios de paz, nos brincamos al 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Como ya dijimos, este versículo 21 se relaciona estrechamente con el anterior. Aquí tenemos la petición que el apóstol ofrece en favor de los hermanos hebreos. Esto es lo que él dice: Dios, haga esto. O sea, se los está diciendo, pero es una manera de pedir, porque solo Dios lo puede hacer. Y el versículo anterior, como estudiamos, repito, en el tema 2 y en el tema 3, el versículo anterior, el versículo 20, nos entrega el fundamento sobre el cual se basa esta petición. O sea, ¿por qué podemos pedir de esta manera? ¿Por qué podemos decirle a Dios, Señor, haz esto por lo que Él es y por lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo y por lo que le hizo a Cristo para que nosotros seamos reconciliados con Él? En los 2 temas pasados vimos cuán apropiado y poderoso y conmovedor es ese fundamento para poder orar de esa manera. La súplica es presentada ante el Dios de paz. Se le pide que conceda la petición en su calidad de aquel que ha sido reconciliado con su pueblo. Es por eso que le podemos pedir como el Dios de paz, el Dios reconciliado. Sin perder Hebreos 13, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vean cuál fue el modo de la reconciliación. No solamente dijo, los perdono. No, tuvo que pasar esto que leemos acá. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, miren, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Véanlo, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Me vieron? Si siendo enemigos, en esa etapa de nuestra vida, en esa calidad de enemigos, en esa condición fuimos reconciliados por algo que Dios hizo en Cristo, condenando a Cristo bajo el peso de la culpa de nuestros pecados. Además, dado que fue Dios el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ese hecho se convierte en el mejor fundamento para pedir que, por medio de la regeneración, Dios mismo vivifique a sus elegidos muertos en pecado y que traiga a casa a los que vagan lejos y que complete su obra de gracia en ellos. Por eso se lo podemos pedir. Por todo lo que desglosamos en Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó a Cristo de entre los muertos, nuestro gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno. Y aquí lo leímos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la sangre del pacto eterno, por medio de la muerte de su Hijo. Es por eso que le podemos pedir. Esa es la base. Miren, el Padre sacó a Cristo de la cárcel de la muerte porque el Señor Jesucristo actuaba en su capacidad del gran pastor de las ovejas que somos tú y yo si hemos creído en Él. Y Cristo vivirá eternamente, y ya lo está haciendo, resucitado, glorificado, para cuidar de su rebaño. Él está cuidando de ti, no importa lo que nos suceda. Él nos está cuidando. Lo peor que nos pudo haber pasado, ya Cristo lo soportó. Lo que nos pasa en esta vida es parte de nuestra santificación. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación ya fue hecha, fue lograda, fue ganada, fue asegurada por su sangre. En este momento, nuestro gran pastor suple las necesidades de cada una de sus ovejas por medio de su intercesión en favor nuestro. Y ahí mismo en Hebreos, miren, Hebreos 7. Vean esto, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, por medio de creer en su muerte, creer en su sangre derramada. Miren, viviendo siempre desde el momento de su resurrección, viviendo siempre para interceder por ellos. Él sigue siendo sacerdote. Él está en el trono de Dios siendo rey, profeta y sacerdote. Y Él fue el sacrificio. Si quieres apuntar este otro versículo donde dice que intercede por nosotros, es Romanos 8:34. No vamos a ir, solamente nos quedamos aquí en Hebreos. Romanos 8:34. Entonces, a través de la oración, Cristo está ahora concediendo dones a los hombres, especialmente aquellos dones que promueven la salvación de los pecadores. Es lo que dice Efesios 4. Miren, en Efesios 4, versículo 8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y no solamente dio, sigue dando y dará. Es algo continuo. El verbo usado aquí es un presente continuo. Dio, da, dará dones. Pero, repito, dones que promueven la salvación de los pecadores. Y si ya eres salvo, como vamos a ver hoy, dones que promuevan la santificación. Y esa santificación progresiva nos debe de llevar a hacer muchas cosas, buenas obras que leímos en Hebreos 13:21, y una de ellas es orar cada vez más fervientemente, con fervor, no algo mecánico, no algo externo, no algo que tengo que cumplir con mi oración, así. Eso lo puede hacer hasta un inconverso, lo puede hacer hasta un falso creyente de manera externa. Además, hermanos, como hemos visto, el mismo pacto eterno que prometió la resurrección de Cristo, también garantizó la glorificación de su pueblo. Y hacia allá estamos caminando, hacia la glorificación. Entonces, el apóstol, en Hebreos 13:21, invoca al Padre para que perfeccione a los santos conforme a lo que Él ya prometió, conforme a su dicho en dicho pacto, conforme a lo que garantizó en dicho acuerdo o pacto entre Cristo y Él. Vamos a nuestro primer punto. Ahí lo apunté en el pizarrón. Nuestro primer punto es, para Hebreos 13:21, una oración que pide santidad y fructificación. Ahí lo dice. Repito, voy a leer solamente las 5 primeras palabras del versículo 20 y me brinco al 21. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, y redunda, haciendo Él en vosotros. Es lo mismo que dijo al principio. Lo que es, ahora,
agradable delante de Él por Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, por el pastor de las ovejas. Entonces es una oración primordialmente que pide santidad y fructificación para el pueblo de Dios. Esencialmente, esta petición pide que se le otorgue al pueblo de Dios santidad práctica y fructificación. No solamente una santidad de que yo soy más teólogo, ya entendí mejor esta doctrina. Bueno, qué bueno. Ahora, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo la podemos ver en tu vida que ya entendiste esta doctrina o esta parte del Evangelio? Es una santidad práctica, diaria, cotidiana, perfectible, manifestable. Aunque el pacto eterno ha sido llamado adecuadamente el pacto de redención, que eso ya ocurrió, Cristo ya nos redimió, esa obra no se va a volver a repetir. Este pacto eterno ha sido adecuadamente llamado el pacto de redención. Debemos de recordar que también la meta de este pacto es asegurar la santificación de los salvos. No solamente redimirlos, sino que nos santifica. Ese mismo pacto que nos prometió salvación nos garantiza santificación para los salvos. Leemos, miren, ahorita vamos a leer que el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, recordó esto. Y vamos ahora sí, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos de la oración que elevó Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lucas 1, versículos primero el 68 y el 69. Pero miren, en el 67 se nos indica que Zacarías es el padre de Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Véanlo, bajo la guía del Espíritu Santo. Y lo que dice en el versículo 68 y 69, voy a leer. Y nos levantó un poderoso, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, miren, y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Bríncate conmigo al versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres, miren, y acordarse de su santo pacto. Y por último leemos los versículos 74 y 75. Véanlo, que librados de nuestros enemigos, el pecado, el diablo y el mundo, sin temor les serviríamos, miren 75, en santidad y en justicia delante de Él, todo el resto de nuestra vida, todos nuestros días. Les sirvamos, ¿cómo? En santidad y justicia delante de Él. Aunque también se le ha llamado correctamente el pacto de gracia, no solamente el pacto de redención, sino el pacto de gracia, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. Ahora acompáñame a Tito en el capítulo 2, versículos del 11 al 13. Sí, es un pacto de gracia, sí, es un pacto de redención, es un pacto eterno. Pero vean Tito 2 del 11 al 13, empiezo a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, número 1, el lado negativo de la santificación, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora viene el aspecto positivo de la santificación. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la meta. Esto lo hacemos para la glorificación, para la segunda venida de Cristo. Entonces, el gran objetivo del pacto eterno, así como el de todas las obras divinas, es, número 1, la gloria de Dios, sí, pero también el bienestar de su pueblo. Y el bienestar de su pueblo es la santificación, es la futura glorificación, pero en el tiempo presente es la santificación, la fructificación. Este pacto eterno
No fue diseñado solo para exhibir la magnificencia divina. Como leímos, la gracia de Dios, el poder de Dios, la redención. No solamente fue diseñado para exhibir la magnificencia divina, sino también para promover las exigencias, véanlo, las exigencias de la santidad divina que tú y yo debemos de obedecer. Una santidad práctica. El Padre no entró en pacto con Cristo para poner de lado la responsabilidad humana. Miren, hermanos, hoy existe esto. Yo solamente confío en la gracia de Dios, dicen muchos, y no hacen nada. Muchos agarran la gracia de Dios para descansar de sus responsabilidades. No, hermano, la gracia de Dios nos motiva a echar mano de los medios de gracia. Por eso lo estamos respaldando con la palabra. Sí, Dios va a santificarme, sí, pero me involucra. Exige de mí responsabilidad, esfuerzo, dolor, sufrimiento, renuncia, crucifixión, autocrucifixión, autonegación. Y eso me va a doler, hermanos, duele mucho obedecer. De verdad se los digo, no les voy a engañar. Obedecer a Dios duele, pero es la mejor manera de lograr paz, porque te va a doler más si desobedeces. Pero obedecer duele porque Él sigue limpiándonos de todo aquello que pensamos que aún es bueno en nosotros. No es que Dios se ensaña en hacernos sufrir, sino que Él permite que suframos, sí, pero porque eso nos limpia, nos purifica, nos hace depender de Él. Véanlo. El Hijo no cumplió con todos los términos del pacto para hacer innecesaria la vida en obediencia de sus redimidos. Cristo no solo aceptó propiciar a Dios, no solamente aceptó ser la propiciación para Dios, sino también aceptó regenerar a sus elegidos, darles una nueva naturaleza para que puedan realizar esto, porque no lo harán con la vieja naturaleza, imposible. Cristo no solo se dispuso a tomar el lugar de los elegidos para satisfacer todos los requerimientos de la ley, que ya hizo con su vida obediente y su muerte sustitutoria, sino también se dispuso a escribir esa ley en sus corazones y en sus mentes por el Espíritu Santo y por la palabra. Cristo no solo se comprometió a quitar el pecado de la vista de Dios, sino también a hacer que sus santos odien ese pecado y los pecados que se han arrepentido. Véanlo, que lo odien y que se aborrezcan a sí mismos por ello, por haber pecado contra Dios. Desde antes de la creación del mundo, Cristo no solo emprendió la tarea de satisfacer los requerimientos de la justicia divina, sino también de santificar su simiente, enviando al Espíritu para que habite en ellos y los conforme a su propia imagen y los incline a seguir el ejemplo que Él les dejaría. Cristo no solo se comprometió con la deuda de su pueblo, sino también con su deber de ellos de obedecer y santificarse por haber ya sido salvados. Hermanos, esto debe de verse bajo, por eso dedicamos 2 estudios para ver el fundamento. ¿Por qué podemos decir, hermano, vamos a orar para que Dios nos haga aptos para toda buena obra, para que seamos agradables a Él? ¿Por qué? Por lo que ya Dios es para nosotros, el Dios de paz, y porque Cristo ya murió por nosotros. Por eso nuestra iglesia no se basa en reglas morales. No, esos son efectos que deben de venir en automático en aquellos que ya han entendido su salvación, lo que costó su salvación. Yo fui salvo de gracia, pero hubo un pacto que se tenía que cumplir, un pacto de obras. Habían exigencias, habían demandas de justicia y Cristo las llevó. Por eso le pido a Dios que me cambie. Le pido a Dios que me haga apto para toda buena obra y así con todos nosotros. Véanlo. Miren,
Cristo obtuvo para ellos la gracia de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, a fin de traerlos al conocimiento de Dios, poner el temor de Dios en sus corazones y hacerlos obedientes a su voluntad. Y miren esto, Cristo se comprometió a asegurar que cada uno de sus elegidos salvados, en mayor o menor proporción, lo haga. ¿Por qué? Miren, de modo que si los creyentes descuidan su ley, escuchen bien, los que ya son creyentes se vuelven descuidados en obedecer la ley, ya no para salvación, sino por gratitud y amor a Dios, por haber sido salvados, y abandonan sus juicios, los juicios divinos. Dios mismo, Jesucristo mismo, visitará sus transgresiones con vara, con vara. Y si retroceden y se apartan de Él, ciertamente Él se encargará de preservarlos, sí, pero con disciplina. Vean ahora el Salmo 89. Es una promesa del nuevo pacto. Salmo 89, versículos del 30 al 36. Salmo 89, del 30 al 36. Empiezo a leer. Miren, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, miren, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Sí, véanlo, es una disciplina paternal, porque después que dice, ni falsearé, mas no quitaré de él mi misericordia, véanlo, ya es salvo, lo voy a disciplinar porque es mi hijo, ya le di mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, dice el versículo 34, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Véanlo. Hermanos, no vamos a perder la salvación, pero un creyente verdadero procura gradualmente, con todas sus fuerzas, en la medida que conoce más a Dios, en la medida que avanza en el caminar cristiano, luchará contra él mismo para agradar a Dios. Contra él mismo luchará. Señor, ayúdame a agradarte. Pero miren qué pasa si me vuelvo negligente, perezoso. La gracia de Dios lo va a hacer. Si Dios quiere, no, te involucra. Te involucra. Si no lo haces, Él vendrá con vara. Pero eso estaría demostrando que eres su hijo. Porque si no te aplica disciplina, entonces eres un bastardo engañado, hipócrita y falso creyente. Te va a dejar en tus caminos, te va a dejar que te salgas con la tuya, vas a pensar, a mí Dios me ama y deja que yo haga lo que yo quiera. Eso es evidencia de que no eres su hijo, solamente recibes gracia común. Es mejor recibir corrección, sí, pero que me hace regresar al camino derecho. Recuerden que pecado, hermanos, siempre pensamos pecado, algo inmoral, pecado, cosas inmorales, películas 3X, inmoralidad. No, 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 es eso y es más. Pecado es no atinarle al blanco, aún en las cosas buenas que hacemos. Cuando no las hacemos con los motivos correctos ni las intenciones correctas, es pecado. Y si no las hacemos para la gloria de Dios, es pecado. Y eso puede ser tu trabajo, eso puede ser tu deporte, tu ejercicio, tus pasatiempos, tus hobbies, tus viajes. Es no atinar al blanco. Vean el estándar, hermanos. Claro, esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Y Dios sabe que tú y yo estamos en un proceso diferente. Pero tenemos que entender, esto así es. Recuerden que hemos visto, es una puerta estrecha y es un camino angosto. Angosto, hermanos. Sí, no nos costó nada ser salvos, pero nos va a costar todo esto. Este versículo nos cuesta todo, versículo 21. Miren, regresando a Hebreos 13, 21, la frase, os haga aptos. Ahí está apelando al poder de Dios, a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Os haga aptos para que hagáis su voluntad. El apóstol elevó esta petición
teniendo en cuenta los contenidos de este pacto eterno, de este pacto de gracia, de este pacto de redención. En los capítulos anteriores de esta carta a los Hebreos, de esta epístola, se ha demostrado que la profecía del Antiguo Testamento presentaba al Mesías prometido como el fiador de un pacto de paz con Dios y como el pastor de su pueblo. Y como ese pastor perfeccionaría gradualmente a sus ovejas en santidad y buenas obras. Hermanos, vean Ezequiel, ahí está, vamos a apoyar que esto ya venía profetizado desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 37, 24. Vean, después del valle de los huesos secos, dando la alegoría que tenemos que ser regenerados. Él tiene que poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y tiene que poner su Espíritu Santo morando en nosotros. En ese contexto de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, leemos el versículo 24. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Ahí está, rey y pastor. Y andarán, miren, en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿De quiénes está hablando? De los que ya son salvos, de los que han confiado en Cristo. Hermanos, esto no es para salvación, ni para que yo me mantenga salvo. Tengo miedo de perder mi salvación. No, no has entendido que quien salva es Cristo. Tú no puedes salvarte ni con tu mejor obediencia. Si es que podemos hablar de tu mejor obediencia, que nadie lo tiene. Solo somos salvos por la obediencia de Cristo. Pero ya una vez creyendo en la obediencia de Cristo por mí y creyendo que mis pecados fueron imputados a Él, yo anhelo hacer esto. Yo quiero hacerlo, porque eso daría evidencia de que ya he creído en Cristo. Si no hay el deseo de guardar los mandamientos de Dios por gratitud, por amor y por temor y reverencia, entonces no hay seguridad de salvación. Pero para los que piensan así, no tienen el deseo de andar en los preceptos de Dios. ¿Cómo no querer agradar a Dios guardando sus estatutos? ¿Cómo no intentar ponerlos por obra? Santidad práctica, fructificación. Miren, en este libro de Ezequiel, el Señor declara que el Israel de Dios, se uniría en torno al Mesías como su rey. Y ese Israel de Dios es la gran, y Cristo, por Cristo, es la gran simiente de David. El Mesías sería su único pastor. Así que habiendo descrito a Dios como el Dios de paz, en Hebreos 13:20, que sacó a nuestro Señor Jesús del dominio de la muerte, mediante la sangre del pacto eterno, ahora Pablo pide que Dios obre en sus ovejas lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es por eso, porque si bien Dios ha prometido hacer esto, solo Él lo puede cumplir. Ahora, sin perder Hebreos 13, acompáñame a Ezequiel 36, estábamos en Ezequiel 37, en Ezequiel 36, cuando habla de que esparciré sobre vosotros agua limpia, versículo 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, dice el versículo 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la regeneración y la salvación, la justificación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no solamente nos da un espíritu nuevo, un corazón nuevo, sino que su Espíritu Santo mora en nosotros. Y haré que andéis, miren, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y lee conmigo el versículo 37 de ahí mismo de Hebreos 36. Pero vean cómo sucede esto. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Véanlo. Vean, hermanos. Vean, cuando una persona dice,
Yo no sé si soy de los elegidos de Dios, yo se los dejo a la soberanía de Dios. Si Dios quiere, me va a salvar. No, tú tienes que pedirlo. Primero pides por tu salvación, Señor, sálvame. Y ya una vez que Dios te salva, te asegura, pues ahora tengo que pedirle lo otro, la santificación. Si es verdad, Dios lo hará. Él hará que yo ande en sus estatutos, en sus preceptos y los ponga por obra, pero dice, aún seré solicitado por la casa de Israel para que yo les haga esto. Vean, Dios ya mostró el fin. Sí, pero ustedes, el medio es la oración y la oración ferviente. Es la obediencia, es la santidad, es el estudio. Y esto te va a costar renunciar a muchas cosas que tú crees que son buenas, pero no lo son. No lo son porque te apartan de la comunión con Dios, te apartan de pasar tiempo con Dios y su palabra. El pueblo de Dios tiene el deber inescapable de orar por el cumplimiento de las promesas dadas por Dios. Un deber ineludible, inescapable de orar por el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. No va a llegar de otra manera. No es solamente por la intercesión de otros hacia mí. Si tú estás orando por el hermano Miguel y por mí, que Dios nos use, gracias. Gracias, te pido que lo sigas haciendo. Sí, pero yo tengo que orar por mí. Yo no le digo, Señor, escucha las oraciones de mis hermanos que están orando por mí. No, yo también oro por mí. Cámbiame a mí, Señor. Que yo sea mejor para ti. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Sígueme transformando, que no me vean como predicador, que me vean como un hermano creciendo con ellos. Vean lo que chistoso. Que otro estudie por mí. Que otro lea por mí. No, hermanos, esto es algo personal. Yo tengo que congregarme, yo tengo que orar, yo tengo que leer, yo tengo que esforzarme, yo tengo que luchar, yo tengo que solicitar que Dios haga esto también en mí y que lo haga en mis hermanos. Esto nos incluye a todos, todos estamos adentro del arca, todos tenemos que trabajar. Esta es la parte que no nos gusta que nos hablen de la gracia, del amor, de la misericordia, sí, pero esta es nuestra responsabilidad. Y solo Dios nos puede ayudar a cumplirla. Por eso nos asusta, porque no la podemos cumplir. Primero porque nuestro pecado se niega y luego cuando uno quiere, no puedo. Quiero, pero no puedo. Está en mí el querer, pero no el poder. Véanlo, pero porque esto nos hace depender de Él, depender de Él. Vemos en esta oración de Hebreos 13, 20 y 21, inspirada por el Espíritu, no solamente como un resumen del contenido de toda la epístola a los hebreos, sino también como un recordatorio de algunas profecías mesiánicas. Un recordatorio también de las profecías mesiánicas que se cumplen de manera condicional, muchas de ellas, condicionalmente. ¿Qué quiere decir condicionalmente? Que nada va a pasar en tu vida si eres irresponsable. No vas a crecer de manera adecuada si eres negligente y perezoso y flojo y siempre dejas a Dios en último lugar. No va a pasar nada. Hay promesas condicionales en la santidad. Así como se promete salvación si te arrepientes y crees. Claro, no vas a poder arrepentirte ni creer si no hace la obra de Dios en ti. Pues tampoco va a pasar nada si no oras, no te esfuerzas. No le demuestras a Dios cuán agradecido estás por haber sido salvado. Tú mereces mi mejor esfuerzo, Señor. Mi mejor esfuerzo no es para mi trabajo. Mi mejor esfuerzo no es para mi familia. Mi mejor esfuerzo no es para mí mismo. Mi mejor esfuerzo es para ti. Y siempre así debe de ser. Siempre así debe de ser. Punto número 2. La fe que ya tenemos en un Dios que ya sabemos que está reconciliado con nosotros, debe de despertar en nosotros deseos de buscar su gloria. La fe en un Dios reconciliado despierta deseos de buscar su gloria. Y como leímos en Hebreos 13, 20, las primeras 5 palabras, y nos brincamos al 21, el Dios de paz haga esto en ustedes. Una petición como esta solo puede ser ofrecida
cuando uno contempla a Dios como al Dios de paz. ¿Qué quiere decir eso? Para que realmente pueda haber un verdadero deseo de glorificar a Dios, la fe primero tiene que contemplarlo, tiene que tenerlo reconciliado con nosotros por medio de la fe. Pues mientras se mantenga un sentimiento de horror al pensar en Dios, mientras se tenga un miedo servil ante la mención de su nombre, es imposible que le sirvamos, es imposible que hagamos lo que es agradable ante sus ojos. Hermanos, nos podemos gozar del Señor, no importando la norma que Él nos ponga. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Como les he dicho, lo peor para nosotros ya pasó. Lo peor fue en la cruz del Calvario. Escucha bien, lo mejor para nosotros apenas acaba de empezar. Empezó en la cruz del Calvario. De verdad, hermanos. Pero si cada vez que escuchamos a Dios tengo un miedo servil, o cada vez que escucho a Dios siento odio, rabia, o tengo un terror, entonces no lo veo como mi Dios de paz. No me he reconciliado con Él. Lo veo como mi enemigo o me siento enemigo de Él. Porque esto se toma solo por la fe. Se cree, se recibe por la fe. Hermanos, como leemos ahí mismo en la carta a los Hebreos, Hebreos 11:6, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, miren, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Con mis obras? No. ¿Con mis buenos sentimientos? Tampoco. Porque tampoco confío en mi fe, sino que mi fe me ayuda a confiar en lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Solo así lo puedo agradar, creyendo en lo que Él ya hizo por mí, matando y resucitando al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Solo por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es algo totalmente opuesto al terror. La fe me ayuda a entender lo que Dios, justo y santo, hizo para reconciliarnos con Él. No pasó por alto su justicia. Nos condenó en Cristo representativamente, legalmente, sustitutoriamente. Entonces, hermanos, por medio de la fe, tenemos que estar seguros de que Dios ya no es un enemigo, sino nuestro amigo, antes de que la gratitud del amor pueda hacernos correr tras sus mandamientos. Esa seguridad llega, escucha bien, solo cuando comprendemos que Cristo ya ha quitado nuestros pecados. Número uno, ¿dónde? En la cruz. Esa seguridad llega solo cuando comprendemos que Cristo ha quitado nuestros pecados. Número uno. Y número dos, y ha satisfecho todo lo que la ley exigía de nosotros. ¿Lo crees? La doble imputación, hermanos. Regresamos al Evangelio. La doble transacción entre el pecador y Cristo. Se cree por la fe. Yo creo que Cristo obedeció por mí la ley. La justicia que yo necesito no la puedo lograr. El estándar de obediencia no lo puedo lograr, pero Cristo lo logró por mí. Y la ley demanda que yo muera, porque ya pequé y sigo pecando. Sí, pero mi muerte la cargó Cristo. Todos mis pecados, el aspecto legal de todos ellos, mis pecados pasados que ya cometí, los que cometí hoy y los que voy a cometer mañana, la culpa legal Cristo ya la llevó. Ya la pagó. ¿Lo crees? Lo creo, porque esto solamente se puede tomar por la fe. Una oración así solo brota de esta fe, de esta clase de fe. Miren Romanos 5:1, no pierdas Hebreos 13. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Véanlo. Leímos hace rato en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Sí, pero antes, ¿qué tuvo que haber pasado? Justificación. Justificados, pues, por la fe. Miren, tenemos paz con Dios. Lo que leímos en Hebreos 13:20, el Dios de paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo. Pero ¿qué significa por medio de nuestro Señor Jesucristo? Lo que les acabo de decir, que Cristo quitó la culpa de mis pecados. Que todo el odio, escucha bien, que Dios no permita que nos cansemos de predicar el Evangelio, que todo el odio, escucha bien el odio que Dios tenía para ti y para mí. Odio, hermano, odio. Dios puede amar y sentir odio por aquellos que crean. No hay conflicto en él. Todo el odio y el aborrecimiento que siente por los pecadores lo derramó sobre Cristo. La muerte que nos deseaba, la muerte espiritual, el abandono que justamente merecíamos, Cristo lo llevó. Toda la maldición de la ley, Cristo la llevó. Y Cristo obedeció por mí. ¿Cómo no voy a orar, Señor, haz esto en nosotros? Tú mereces lo mejor. Hermanos, hemos dicho aquí, y acabo de orar antes del culto, Señor, que tú seas glorificado en la palabra, que tú seas glorificado en el mensaje. Edifica a tu pueblo. Es esto, es esto. Soberanía de Dios en su glorificación. Responsabilidad nuestra, que su pueblo sea edificado. Sí, pero de manera pasiva, como que no quiero, pero no, hermanos, esto tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelarlo como anhelamos el dinero que nos ganamos para el pan. Tenemos que anhelarlo como cuando queremos obtener algo que nos gusta, comprar algo que nos gusta, obtener algo que nos gusta. Y esto es por medio de la fe. Repito, hermanos, esto es muy importante. Esta seguridad de fe llega solo cuando comprendemos, número uno, que Cristo ha quitado nuestros pecados en su cruz. Y número dos, y ha satisfecho con su obediencia perfecta todo lo que la ley exigía de nosotros. Cristo obtuvo una eterna y perfecta paz, como leímos en el tema pasado, mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20. Mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20. Con base en este sacrificio, Dios ha hecho pacto eterno, totalmente reglamentado, avalado y seguro, con todos los que se rinden al yugo de Cristo y confían en su sacrificio. Confían en su sacrificio. Vean este versículo del Antiguo Testamento. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Vean esto, la seguridad de este pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Hablando de su pacto y de sus elegidos que están dentro de ese pacto. Solo para ellos. Dice así, segundo de Samuel 23, 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo, miren, pacto perpetuo, pacto eterno, ordenado en todas las cosas. ¿Qué significa esa frase, ordenado en todas las cosas? Lo que acabo de mencionarles, reglamentado, avalado y seguro. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Pero ya está hecho, ya está pactado, ya está confirmado, la sangre de Cristo lo selló. Y esto tiene que ser abrazado por la fe, antes de que haya una búsqueda confiada de la necesaria gracia santificadora. Hermanos, hay otro ángulo desde el cual podemos percibir lo adecuado de este pedido al Dios de paz en Hebreos 13, 20, 21. En el que le pedimos que nos perfeccione en toda buena obra para hacer su voluntad. Hay otro ángulo, escucha bien esto, véanlo. Miren, no solamente es exhortar, hazlo porque a Dios le agrada y solo a Él le agrada. No, pero a ti te va a traer paz. No solamente va a ser algo agradable para Dios, sino como vamos a leer, nosotros vamos a experimentar
interiormente, subjetivamente, que esa su voluntad es buena, agradable y perfecta. No solamente agradable para Él, sino que es la manera como yo voy a obtener la paz personal. Ya tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios de manera legal. Ya no es mi enemigo. Sí, pero puedo estar en tribulación, puedo tener dudas de mi seguridad de salvación. No, en la obediencia empieza a haber paz interna. Pero esa paz viene de la tranquilidad de la conciencia, saber que estoy agradando a Dios, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Como cantamos hace rato, solamente los que tratan de ser fieles a Él. Solamente los que intentan con todas sus fuerzas ser fieles a Él. Vamos a fallar, pero Dios mira la intención. Fallaste, pero yo vi tu intención, quisiste hacerlo lo mejor posible para mí. Y esa obra, aunque mala, la intención la apruebo, puede decir Dios. Así actuamos, así somos. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, vean esto, el hacer la voluntad de Dios en la santificación, no para salvación, en la santificación, es sumamente esencial para que en la práctica diaria disfrutemos de su paz. Vamos a Salmos, vamos a ver cómo lo dice desde el Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo. Vamos al Salmo 119, el salmo más largo en este salmerio. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Dice así: mucha paz, véanlo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Ahora, Proverbios capítulo 3, avanza un poquito más conmigo, en el versículo 17. Vean cómo lo dice aquí. Ahora el rey Salomón, Proverbios 3:17, dice así: sus caminos son caminos placenteros, deleitosos. Véanlo. Sus caminos, no los míos, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, sinónimo de caminos, paz. Todas, todas, hermanos. Por eso es totalmente inútil, escucha bien. Por eso es totalmente inútil esperar tranquilidad de corazón si dejamos los caminos de la sabiduría para seguir los caminos de la autocomplacencia. Vean que no dije en pecado. Vean que no dije caminos de pecado. No, dejamos los caminos de la sabiduría divina para seguir los caminos de la autocomplacencia. Y en la autocomplacencia puede ser que estés dedicado a cosas que no tienen pecado, pero que se pueden convertir en pecado para nosotros si los adoramos, los realizamos, los procuramos más que a Dios. Les dedicamos demasiado tiempo, energía que a Dios. No puede haber tranquilidad de corazón si dejamos los caminos de la sabiduría para seguir los caminos de la autocomplacencia. Ciertamente no lograremos paz de conciencia mientras mantengamos, obviamente, algún pecado oculto y conocido por nosotros. El camino a la paz es el camino de la santidad. La paz de Dios, no la paz con Dios, la paz de Dios. El camino a la paz es el camino de la santidad. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Gálatas capítulo 6, vean esto, ya leímos Salmos, Proverbios, ahora en Gálatas en su último capítulo, en el capítulo 6, el versículo 16. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla neotestamentaria, evangélica, y de ahí el resto de la Biblia. A todos los que anden, no que entiendan, no, que entiendan y que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos
y al Dios de Israel. Véanlo. A menos de que sinceramente resolvamos y procuremos hacer aquellas cosas que son agradables a la vista de Dios, en nuestro interior habrá un estado de turbación e inquietud, no de paz. El Hijo encarnado, al Hijo encarnado pertenece el título Príncipe de Paz. Y este título tiene un significado espiritual más profundo del que normalmente se percibe. Él podía decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y eso está en Juan, capítulo 8, 29. Evangelio de Juan 8, 29. Él puede decir y pudo decir y podía decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y por eso él gozaba de una calma imperturbable. Qué impactantes sus palabras que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién puede decir eso? Solo Cristo divino y solo Cristo hombre. Y eso está en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Qué impactantes esas palabras de Cristo. Punto número 3. En Hebreos 13, 20 y 21, Pablo pide que los santos sean fortalecidos, miren, en sus responsabilidades, en sus deberes, en sus obligaciones. Hermanos, ¿para qué le pedimos fuerza a Dios? ¿Para qué le pedimos vida y salud? ¿Para qué le pedimos recursos, talentos, ayuda? ¿Para qué? Para, si no es así, hoy podemos rectificar que sea para esto, Señor, que sea para esta petición que está en Hebreos 13, 20 y 21. Pablo pide que los santos sean fortalecidos en sus responsabilidades. Por eso dice, y el Dios de paz os haga aptos, miren, en toda obra buena para que hagáis su y solo su voluntad. No tu voluntad, no mi voluntad. Esta petición pone ante nosotros el lado humano de la vida. Sí, estamos apelando que haga Dios esto, pero ¿quién va a actuar? ¿Quién tiene que obrar las buenas obras? ¿Quién se va a meter en esa lucha? ¿Quién se va a meter en ese fragor? ¿Quién va a estar al frente de la batalla espiritual? Tenemos que ser tú y yo. Entonces, lo que el apóstol Pablo pide en favor de los santos tiene que ver con las responsabilidades que ellos tenían que cumplir y para lo cual era apremiante que contaran con la ayuda divina. Solo así nos va a ayudar Dios. Cuando sean cosas que son para su voluntad, de acuerdo a su voluntad, que son agradables delante de Él. Él se compromete a cumplir en nosotros lo que está de acuerdo a su voluntad ya revelada y lo que es agradable a sus ojos, no lo que a ti te gusta, no lo que a mí me gusta. Y eso se aprende en la comunión con Dios, en la oración ferviente. No se logra de la noche a la mañana, pero es bueno volver a meditar en esto y decirlo. El pacto eterno anticipó la entrada del pecado al mundo y a la humanidad, por lo cual no solo proveyó para que el pecado fuese quitado, sino para que también la justicia eterna sea una realidad. No solamente se quitó el pecado, sino que se estableció la justicia eterna como una realidad. Miren, esa justicia eterna es la obediencia perfecta de Cristo. No solamente es el atributo de Dios su justicia, sino que es una justicia humana. Esa justicia es la justicia perfecta de Cristo, con la que fue honrada y magnificada la ley divina. La justicia perfecta de Cristo es imputada a todos los que creen. Pero nadie puede creer con fe salvadora hasta que el Espíritu implante un principio de justicia en su alma. Vean esto, Efesios 4, no pierdas Hebreos 13. Efesios 4, 24. Efesios 4, 24.
Miren cómo habla aquí de la nueva criatura, de la nueva creación. Miren, Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, vean, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Véanlo, justicia y santidad de la verdad. La justicia de Cristo imputada a nosotros y la obra regeneradora del Espíritu Santo para que podamos vivir en obras de justicia, como vamos a seguir viendo en este tercer punto. Esa nueva naturaleza o principio de justicia implantado en nosotros en la regeneración se manifiesta, escucha bien, se manifiesta, no queda ahí oculto todo el tiempo, se manifiesta en la realización de buenas obras. Y ahí mismo lo dice Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Está lo mismo que leímos en Efesios 4:24. Ahora, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, como que él sea el sastre. Ahí somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. No puede estar más claro, hermanos. El lado visible, escucha bien, el lado visible de la regeneración y de la justificación es precisamente la santificación y las buenas obras. No tenemos derecho de hablar del Señor Jesús como el Señor nuestra justicia hasta que personalmente seamos hacedores también de esos actos de justicia. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 29. Y esta justicia que menciona acá no es para la salvación, ni es en vez de la justicia imputada de Cristo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Véanlo. O sea, que vive haciendo obras de justicia, que no es injusto ni con sus hermanos, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni en su trabajo. No es injusto. Por eso les dije, el lado visible de la regeneración y de la justificación es precisamente la santificación y las buenas obras. Y podemos agregar las buenas obras de justicia. Entonces, el pacto eterno de ninguna manera hace innecesario que los que participan de sus beneficios practiquen la justicia. O sea, el pacto eterno aseguró que todos aquellos que estemos en ese pacto y que seamos regenerados, practiquemos la justicia. Es un requisito, se cumplirá porque tú también desearás hacerlo y gradualmente aplicarás todas tus fuerzas, recursos y energía pidiéndole al Señor, Señor, quiero vivir para ti, para agradarte. Y además, hermanos, el pacto eterno no solamente hace necesario o hizo necesario que practiquemos la justicia, sino que además ese pacto suple los motivos prácticos más poderosos para movernos en esa dirección. ¿Cuáles son esos motivos? El amor de Dios ya derramado en Cristo. Si tú no has entendido que la mayor manifestación del amor de Dios está en la cruz del Calvario, si tú piensas que la mayor manifestación de Dios es que te saques la lotería, que sanes de tu enfermedad, que te prospere o que te otorgue algún deseo presente, entonces no has entendido el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo. Es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe obra por amor y obra por amor teniendo como propósito agradar a Dios. Cuanto más guiadas sean nuestras oraciones por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, más estarán marcadas por estas dos cualidades. Lo que hemos visto, los preceptos divinos, número 1, se transformarán en peticiones. Y número 2,
Los preceptos divinos fundamentarán, se fundamentarán en el carácter y las promesas de Dios. Véanlo. De la palabra vamos a tomar nuestras peticiones y además su ley, su naturaleza y sus promesas serán el fundamento. Sus promesas serán la guía para que yo ore. Señor, aquí está escrito. Señor, aquí leo. Filipenses 1:6, por ejemplo, que es paralelo a Hebreos 13:21, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Señor, haz esto. Señor, haz esto. No lo puedo ganar, no lo puedo merecer, pero por Cristo, por tu Hijo, para tu gloria, para tu honra, para la honra de mi Señor, yo debo ser un mejor hijo, mejor discípulo. Haz esto en mí. Obra esto en mí. Entonces, al meditar en la ley de Dios, el salmista en el Salmo 119 declara esto. Miren, acompáñame. Al meditar en la ley de Dios, en el Salmo 119, el salmista en el versículo 4 dice, vean, Salmo 119:4, tú encargaste, le está diciendo a Dios, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No dice guardados, muy guardados. Guardados de manera estricta, de manera perfecta, de manera ordenada, de manera sistemática, que sean muy guardados tus mandamientos. Sí, es verdad. Vean cómo aquí las promesas de Dios se vuelven oraciones. Pero al estar consciente de su propio fracaso, este mismo salmista añade en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Véanlo. Vean el versículo 4, dice, tú encargaste, Dios, que sean muy guardados tus mandamientos. Pero dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Yo todavía vivo en desorden, estoy todavía viviendo un proceso, soy inmaduro, no puedo guardar tus estatutos como tú mereces. Pero vean esto, el salmista no se limitó a lamentar los impedimentos que su pecado levantaba. Al contrario, clamó en el versículo 33, vean esto, en el versículo 33, así mismo en el Salmo 119, versículo 33, al ver que Dios exige que sus mandamientos sean guardados de manera puntual por los creyentes, y al ver el creyente que no lo puedo guardar como tú mereces y como tú mandas, vean qué dice el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Quién tiene que enseñarlo? ¿Quién tiene que enseñarnos? Él. Es en una comunión personal. Versículo 35, ahí mismo del Salmo 119, dice el mismo salmista, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Véalo. Aquí vemos el estándar de Dios. Tú has ordenado que sean muy guardados tus mandamientos, pero no puedo porque mis caminos están, todavía no alcanzo. Pero enséñame, guíame, ayúdame a hacer lo que tú mandas. Yo tengo que hacerlo, pero solo lo puedo hacer con tu ayuda. Vean, hermanos, esa es la oración ferviente. No es una oración mecánica. Ay, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, hermanos, nosotros no oramos como locos. Es una comunión, es una plática, abrir el corazón, poner nuestras necesidades. A Dios no lo vamos a impactar con nada. A Dios no lo vamos a sorprender con nada. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Es por tu misericordia, Señor. Es porque tú quisiste salvarme, yo no lo merecía. Es por amor a tu nombre, para la gloria de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Es por ti. Haz esto en mí. Haz esto en mí, Señor, pero no para mi autocomplacencia, como vimos. No para que yo tenga mi mejor vida ahorita. Que en un sentido Dios quiere que tengamos nuestra mejor vida acá, pero la mejor vida espiritual. No como enseñan los carismáticos.
Porque si estamos en un proceso de santificación, Él quiere que seamos mejores. En ese sentido, Él quiere nuestra mejor vida ahora, pero en sentido espiritual, más como Cristo. Porque ha querido lo mejor para ti, te ha dado a Cristo. Y lo mejor para ti es que te perdonó tus pecados como a mí. Eso es lo mejor. Esa es nuestra mejor vida. Y por eso quiero buscarlo en respuesta a su amor. No me voy a perder. No me puedo perder, no porque yo sea muy hábil, no porque ya desarrollé una oración ferviente, es por lo que Cristo ya hizo. Es porque Él ya derramó su sangre por mí. De la misma manera, hermanos, el rey David, al establecer su casa, su trono, su reino físico delante del Señor, apeló y alegó y le recordó a Dios las promesas que Él le hizo a David. Mira, acompáñame otra vez a 2 Samuel, en el capítulo 7 ahora. Hace rato leímos en el capítulo 20 y tantos. 2 Samuel, capítulo 7. Solamente vamos a leer el versículo 25. Véanlo, vean esto, lo que el rey David le oraba al Señor. 2 Samuel 7:25 le dice a Dios: ahora pues, ahora, dice David, creo que ya llegó el momento, Señor. Según lo que está pasando, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. O sea, hablando de él. Y haz conforme a lo que tú has prometido, lo que tú has dicho. ¿Será que Dios no cumple lo que promete? ¿Será que si está escrito aquí, Dios no lo va a hacer? Sería un Dios mentiroso, sería un Dios infiel. Porque así como hemos hablado, el que Dios va a cumplir, que te va a condenar si no te arrepientes, también Él cumple como parte de esta petición, de esta oración que estamos viendo, la primera que vamos a ver de varias que vamos a ver en esta serie. ¿Será que no va a cumplir lo que prometió en el versículo 21? ¿Será que eso es para todos menos para nosotros? ¿Será que todos tendrán el favor de Dios y nosotros no, como misión, aquí en Mérida? ¿Será que no? No creo que Dios lo haga, entonces no hemos crecido en la fe, porque solo Él lo puede hacer. Pero debemos de tener el anhelo y debemos de estar buscando, guiados por su palabra. Señor, tú lo has dicho. Señor, ahora lo que prometiste en Hebreos 13, 20 y 21, cúmplelo en nosotros. ¿Cómo nos vamos a involucrar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para quién es esta promesa? No la vamos a ver, no la vamos a experimentar. Es por la fe, hermanos, es por la fe. Sí se puede, pero ¿quiénes lo van a creer? ¿Quiénes van a tomar las promesas y se las van a estar recordando al Señor fervientemente? Haz esto en nosotros, Señor. Haz esto en nosotros. Haz esto en nosotros. Al familiarizarnos más con la palabra de Dios, descubrimos los detalles, hermanos, del elevado nivel de conducta que nos exige. Del elevado nivel de conducta que nos exige. Pero esto debería de llevarnos a ser más decididos, más diligentes en buscar gracia para cumplir nuestras diversas tareas. Todo esto que les estoy diciendo, nadie lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer. Ni nuestro pastor, ni el misionero que viene cada mes. No lo pueden hacer en sus fuerzas. Porque esto, como vamos a ver, esto nos humilla, hermanos. Esta petición nos humilla. Nadie puede. Nadie. Ni Pablo, el apóstol, podía. Pero esto es lo que nos debería de llevar a ser más diligentes
No puedo, Señor. Entonces, ¿qué nos motiva? Él es digno. No me debe de motivar que yo lo merezco o yo lo necesito. O no, hermanos. Nos debe de motivar que Él es digno. Nos debe de motivar su amor ya manifestado en Cristo. No es la presión del pastor, no es el yugo de la iglesia lo que te debe de motivar. No, hermano, no. La iglesia no se compone de una serie de reglas. No, hermano. Aquí venimos a adorar y agradecer, porque ya hemos recibido su amor. Ya estamos en buenos términos con Dios, como vimos en el versículo 20 de Hebreos 13. Él ya es mi Padre y mi Dios de paz. Si no me motiva eso, ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? No lo puede hacer nada más que su amor. Por eso, al familiarizarnos más con el Padre misericordioso y con sus preciosas y magníficas promesas, confiaremos de que Él suplirá nuestras necesidades. Al familiarizarnos más con su palabra, sí, veremos este elevado estándar de conducta, pero eso nos debe de mover, Señor, te necesitamos a ti. Y esto queremos hacerlo porque es lo que te agrada. Y queremos agradarte, cueste lo que cueste, sufra lo que sufra, pierda lo que pierda, enfrente lo que enfrente, invierta lo que invierta. ¿De verdad quieres agradar a Dios? ¿Qué tan agradecido estás con Él? Entonces, esas palabras que vemos al principio del versículo 21, os haga aptos. Era muy adecuada esa frase, aplicarla a los cristianos hebreos, porque en ese tiempo, en ese momento, ellos tenían una verdadera necesidad de ser advertidos en contra de la apostasía. Ya que después de haber recibido el Evangelio, los hebreos habían encontrado una terrible oposición de parte de los judíos, que ahora los creyentes hebreos estaban tambaleando en su fe. Por eso, en los capítulos anteriores leemos, miren, Hebreos 4, versículo 1. En Hebreos 4:1, miren, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y en el capítulo 6, versículos 11 y 12, Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo empeño hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál esperanza? De la gloria venidera. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, miren, reciben las promesas. No solamente las promesas de glorificación, sino las promesas de santificación presente. Entonces, esta oración no solo resume, de Hebreos 13, 20 y 21, no solo resume la totalidad de la instrucción doctrinal de la epístola, sino también resume las exhortaciones. Todas estas exhortaciones que vemos en los capítulos previos están concentradas en los versículos 20 y 21, porque eso los involucra a ellos, sus responsabilidades. Esto Dios lo va a hacer, sí, pero es de esta manera. Ustedes tienen que ser solícitos, tienen que echarle ganas, tienen que demostrar que han sido salvos, tienen que perseverar, tienen que buscar al Señor, tienen que seguir adorándolo a pesar de todo. Ya les ama, ya se los demostró, ya los regeneró. Él los está cuidando. Él está permitiendo estas pruebas. Porque muchos hebreos ya habían vacilado y caído. Mira, Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vuelve a hablar de los atributos de Dios y sus promesas.
Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Por lo cual, levanten las manos caídas, levanten las rodillas paralizadas. Véanlo. Les está recordando, sí, Dios lo va a hacer, pero ustedes tienen que vivir como los que ya son beneficiarios por gracia de este amor. ¿Cómo? Tienen que esforzarse. Es lo básico, es lo natural, o sea, no estoy diciendo que es fácil, no, es lo básico, es la evidencia de la perseverancia de los santos. Esa doctrina de la perseverancia, sí, Dios me preserva, pero no significa que voy a perseverar solamente en las buenas. Cuando sean las malas me alejo. No, hermano, entonces no estás perseverando. Se persevera en las malas también. Se persevera en la pobreza, se persevera en el dolor, se persevera en el sufrimiento, se persevera en la enfermedad. Pero porque nada de eso me puede apartar del amor de Dios. El amor de Dios es Cristo y ya tengo ese amor por medio de la fe. Creo en su muerte, creo en su obra. Entonces, hermanos, tú y yo sabemos por experiencia propia que una triste caída quiebra la comunión con Dios y nada que no sea la misma mano del médico divino puede reparar esa caída y ese daño. Entonces, esta oración de Hebreos 20-21, es para todos nosotros. No solamente fue para los hebreos, también ahora es para todos nosotros. Pues pide que Dios perfeccione cada una de nuestras capacidades, cada uno de nuestros talentos, cada uno de nuestros dones para hacer su voluntad y que Él nos alinee para nuestro servicio a Él cada vez que tengamos necesidad de ello. Porque no los servimos con nuestras fuerzas, son con sus fuerzas. Es a su manera, es con su guía en la palabra. Entonces, hermanos, miren esta frase: todos los frutos de santidad van en dirección hacia Dios. Mi santidad es primordialmente para Dios, sí, pero todos los frutos de la justicia, como leímos en 1 de Juan 2:29, es en dirección a los hombres. No solamente tengo que ser santo para Dios, debe ser justo con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia, conversa o inconversa. La regla que Dios ha puesto ante nosotros no nos permite mantener áreas reservadas para nosotros, no. ¿Qué área de tu vida es para ti? ¿Hay alguna área que no le has entregado al Señor? No, no debe de haber ninguna. Y esto es de manera gradual, se entiende. No es de la noche a la mañana, es poco a poco, pero es la verdad. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque la meta es que gradualmente amemos a Dios con todo nuestro ser. Número 1. Número 2, que seamos santificados en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y número 3, y que en todas las cosas crezcamos en Cristo. El objetivo que debemos alcanzar es nada menos que la perfección. Escucha bien esto. El objetivo que debemos alcanzar es nada menos que la perfección en toda obra buena. Pero escucha bien, aunque en esta vida no podremos alcanzar la perfección absoluta. Mira, lo que se demanda de nosotros es la perfección de la sinceridad. Y es lo que muchos no ven. Lo que Dios demanda, más que la perfección práctica, que esa nunca la lograremos, se demanda más de nosotros la perfección de la sinceridad. Es decir, que lo intentemos honestamente, que hagamos un esfuerzo genuino por agradar a Dios, aunque la obra salga mala. O me refiero, aunque la obra salga imperfecta. Hermanos, ¿este culto es perfecto para Dios? No, no lo es. El que está predicando es perfecto para Dios, jamás. El que está oyendo esta prédica es perfecto, no. Pero podemos intentarlo, Señor. Queremos hacerlo. Queremos mantenernos adorándote. Queremos mantenernos agradándote, Señor. No lo hacemos como tú te mereces, pero la sinceridad del Señor. Vean esto, la mortificación de nuestros apetitos.
el sometimiento a Dios en las pruebas y la práctica de una obediencia completa siempre son los deberes obligatorios y asignados para nosotros. Nosotros mismos somos incapaces de cumplir con nuestras obligaciones. Por eso lo pedimos. Sean fortalecidos para cumplirlas. No podemos. Y como los hebreos, también nosotros somos incapaces de cumplir nuestras responsabilidades, obligaciones, deberes y exigencias. Por eso tenemos que orar continuamente, con fervor, para recibir la gracia que nos capacite para llevarlas a cabo. No solo dependemos de Dios para poder iniciar nuestras buenas obras, sino también necesitamos de Dios para continuarlas y progresar en ellas. Miren este ejemplo, Filipenses capítulo 3. Vean esto, el mismo apóstol lo experimentaba. Filipenses 3 del 12 al 14. Leo, no que lo haya alcanzado ya, véanlo. No, ni yo, dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, véanlo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo? No, la gracia de Dios lo va a hacer en mí. No, la gracia de Dios me tiene que mover. La gracia de Dios tiene que hacerme sentir bien para que yo siga. No, hermanos. La disciplina espiritual es te sientas bien o te sientas mal. Estés en circunstancias agradables o desagradables. Dios merece que yo lo busque. Dios merece que yo pase tiempo con Él. No solamente cuando esté contento y feliz, no, también en mi tristeza. No solamente cuando Dios me permita luchar y vencer mi pecado, también cuando caiga. Señor, aquí estoy. Porque Dios ve la sinceridad. Dios ve más la sinceridad. Dios ve más la intención del corazón que el acto externo, nada más hecho mecánicamente. Entonces, hermanos, que aquel que nos ha dado a conocer cómo piensa y lo que quiere, ahora nos incline eficazmente para actuar de modo que lo pongamos por obra, para que hasta el fin continuemos siendo solícitos en nuestras obligaciones, demostrando que somos un pueblo redimido, celoso de buenas obras. No es suficiente que conozcamos su voluntad. Es lo primero, pero no es suficiente. Es preciso que la pongamos en práctica. Esto se lo mencionó Cristo. Miren, Lucas, se los mencionó Cristo a sus oyentes. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si conoces mi voluntad, ¿por qué no la haces? Véanlo, no es suficiente que conozcamos su voluntad. Hermanos, no es suficiente que les estemos exhortando hacia la oración ferviente. Hay que hacerlo. No es suficiente de que escuchen, tengo que leer el Evangelio, tengo que estudiar. Hay que hacerlo. Lo sabemos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo descuidamos? ¿Por qué nos descuidamos otras cosas? ¿Por qué nos descuidamos otras cosas por estar en la palabra o por venir al culto? Juan 13:17. Vean que son palabras de Cristo. Esto Cristo lo mencionó. Y aquí en Juan 13:17 igual. Miren, Juan 13:17, Evangelio de Juan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, véanlo. No solamente es conocer buena doctrina, entender el Evangelio. No solamente, como mencioné, es conocer la voluntad de Dios. Es preciso que la pongamos en práctica. Pero eso solo se podrá hacer con su ayuda. Con su ayuda. Pero Él nos está probando
a cada uno de nosotros en este momento, quienes quieren hacerlo y quienes realmente solo entra por acá y sale por acá. Eso Dios lo sabe. Entonces, mientras más las practiquemos, mejor las entenderemos, la escritura, y comprobaremos su excelencia. La voluntad de Dios que debemos poner por obra no es la voluntad secreta de Dios, no, sino su voluntad revelada o de precepto. Es decir, se nos exhorta a practicar ya las leyes escritas y sus estatutos. La voluntad revelada de Dios debe de ser nuestra única regla de conducta como creyentes verdaderos. La ley moral de Dios, los mandamientos del Evangelio. Ya que muchas de las cosas que hacen los cristianos, que si bien son admiradas y aplaudidas por sus semejantes, no son más que culto a su propia voluntad. No son más que andar con base en mandamientos y doctrinas de hombres. Y esto el apóstol Pablo lo escribió. Colosenses, capítulo 2. Véanlo. En Colosenses capítulo 2, los versículos del 20 al 23, ahí está escrito también. Es culto a la voluntad. Yo puedo. A mí ponme la limitación y yo me someto. Dime que está prohibido y lo hago. No, no se trata de eso. Vean, Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad, miren, a mandamientos y doctrinas de hombres, no de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, miren, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad. Eso significa culto voluntario. En culto a la voluntad. En humildad y duro trato del cuerpo. Ahí está. Los ascetas, los que no quieren sentir placer. No, es que esto alimenta la carne, no. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y en muchas iglesias así viven, así piensan que son creyentes. No veas tele, no vayas a la playa, no vayas al cine. No uses pantalón, no te pintes. No uses aretes. ¿Dónde dice eso? En ningún lado. En ningún lado dice eso. Y son prohibiciones de hombres, doctrinas de hombres. ¿Dónde está lo que Dios quiere? Aquí está. Hermanos, debemos de verlo desde el Evangelio, entender el Nuevo Testamento desde el Evangelio y del Nuevo Testamento al Antiguo, pero hacerlo por gratitud. Que sí hay cosas específicas que no se debe hacer. La Biblia no prohíbe el uso moderado del alcohol, ejemplo, pero sí prohíbe la borrachera. La Biblia no prohíbe comer, pero sí prohíbe la gula, que eso no se menciona nunca. Se sataniza el alcohol, pero no la gula. La Biblia no prohíbe muchas cosas. Y hay otras cosas que sí prohíbe. Y aún hay cosas buenas que yo me debo de abstener si eso hace tropezar a mi hermano débil. Y si está el presente, prefiero no hacerlo. Si mi hermano débil va a tropezar, si yo estoy comiendo de una manera, eso lo está ofendiendo, pues dejo de hacerlo, no lo hago delante de él. Pero no se trata de qué sí podemos hacer y qué no. No, no se trata de eso. Se trata de tener una comunión con él y no caer en cosas que alimenten nuestro ego. Y son mandamientos y doctrinas de hombres, donde dicen muchas cosas que se prohíben y se evitan en la iglesia. Porque lo único que es aceptable para Dios es aquello que se ajusta a la regla que Él mismo ha establecido. Las palabras delante de Él que encontramos en Hebreos 13:21 demuestran que Dios mira y evalúa cada una de nuestras obras. A Dios solo le agradan las obras que Él nos ha encomendado hacer y que son hechas en su temor. Y esto está en Hebreos, mira, Hebreos 12, 28.
Empiezo a leer. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eterno, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con santidad, luchando contra nuestro pecado, agradándolo a Él. No solamente en los cultos, en nuestro día a día, no ser hipócrita, no tener doble vida, no ser de doble moral. Aunque nadie nos vea, Él nos está viendo. Dios solamente aceptará las cosas que proceden del amor y que se hacen con la única intención de glorificarlo a Él. Hermanos, vean esto en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vean esta exhortación, este recordatorio que el apóstol Pablo le hizo a los colosenses. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No debemos de tener otra meta ni otro esfuerzo que no sea este. Sin embargo, para poder hacer esto necesitamos que Dios nos capacite. Qué golpe es para nuestra autosuficiencia y para la autoglorificación la frase, haciendo Él en vosotros. Aún después de ser regenerados, dependemos totalmente de Dios. Cada creyente debe reconocer esto. Romanos 7:18. Miren, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tengo el deseo de hacerlo, pero no tengo el poder. ¿A quién acudo? A Dios, en oración ferviente. Y punto número 4. Esta oración de Hebreos 13, 20 y 21 es una verdad que destruye nuestro orgullo. Es lo que ya estamos viendo al final lo que vimos al final del punto 3. Ciertamente esta es una verdad que nos hará humildes. Es un hecho que por sí mismos los cristianos son incapaces de cumplir con su deber. Por sí mismos somos incapaces. Aunque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha sido comunicado un principio de santidad o nueva naturaleza, no obstante somos incapaces de hacer el bien que ardientemente deseamos hacer, como leímos en Romanos 7:18. No solo los creyentes no solo desconocen muchos requerimientos de la voluntad revelada de Dios, todavía seguimos conociendo más a detalle su voluntad, sino que el pecado que habita en ellos se resiste y trata de inclinar sus corazones en dirección contraria. Por lo tanto, es imperativo que diariamente busquen en oración que Dios les dé de su gracia, aunque están ciertos de que el Señor completará su buena obra en ellos. Sí, Dios va a completar su buena obra en nosotros, pero eso no quita nuestra necesidad de clamar. Hermanos, escucha bien, el privilegio de la oración, y esperamos que nuestras oraciones sean cada vez más fervientes. El privilegio de la oración no nos libra de la obligación de obedecer. Escucha bien, cuando tú le dices al Señor, Señor, dame paciencia, te estás involucrando que tú tienes que obedecer algo. El privilegio de la oración no nos exime de la responsabilidad de obedecer. Si tú estás orando, Señor, salva a mi esposa, Señor, salva a mi esposo, Señor, salva a mi hijo o a mis hijos, tú tienes que obedecer. ¿Cómo estás actuando de acuerdo a esa oración? ¿Estás dejando todo a la soberanía de Dios? ¿No ves tu responsabilidad en ello? Tienes que evangelizarlos, tienes que dar testimonio, tienes que orar por ellos más, tienes que sacrificarte, tienes que sufrir por ellos, la vergüenza, tienes que sufrir las burlas. Entonces, orar no nos libra de la obligación de obedecer y obedecer lo que le agrada a Dios.
obedecer su voluntad. Al contrario, hermanos, en la oración hemos de pedirle que nos fortalezca para cumplir con las tareas que requiere de nosotros, no para que otros lo hagan. En la oración le pedimos que nos fortalezca para que cumplamos las tareas que quiere de cada uno de nosotros. Entonces, la bendición del acceso a Dios en la oración no tiene el propósito de eximirnos del uso regular y diligente de todos los medios que Dios ha señalado para nuestra santificación práctica. Como les dije al principio, muchos están, no, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, lo que Él quiera. Sí, pero aquí hay responsabilidades que ya mandó para los creyentes. ¿Las estamos haciendo? Si es verdad, Dios puede levantarnos a un pastor, puede establecer esta iglesia como una iglesia formal, legalmente, espiritualmente, funcional. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar aquí, hermanos, al pie del cañón en las reuniones. Tenemos que estar al pie del cañón los jueves, los domingos, demostrándole, Señor, queremos esto. Aquí estamos, lo necesitamos. No porque tengo miedo de perderme, no, porque tú eres digno, tú mereces tener un lugar donde ser adorado verdaderamente. Tú mereces que vivamos para ti. Tú mereces un lugar digno, no nosotros. Hermanos, el propósito de Dios es darnos la oportunidad en la oración de buscar la bendición divina en el uso de todos los medios de gracia. ¿Para qué queremos que sea una iglesia formal si vamos a seguir faltando? A eso voy. Si no es por causa de fuerza mayor. Para dejarle toda la chamba al pastor. Que él haga todo. A mí que nadie me moleste. No, hermanos, todos estamos involucrados en esto. Nos va a costar mucho. Nuestra responsabilidad es pedirle a Dios que haga todo lo que Él ha prometido, que obre en nosotros esto que leímos en Hebreos 13, 20, 21. Nuestro deber es no apagar el espíritu por negligencia o desobediencia, especialmente después de haber orado pidiendo su dulce influencia. Nuestro deber es usar la gracia que ya nos ha dado, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Acá hay una doble referencia, es la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Y de su aceptación de nuestras obras por parte de Él. Sí, ¿y cómo las acepta? Porque las hacemos nosotros, no, por Cristo. Dios obra a través del Salvador. El Dios de paz no nos comunica ninguna gracia que no sea por y a través de nuestro Redentor. Todo cuanto Dios hace en favor nuestro, lo hace por amor a Cristo y lo hace por medio de Él. Él es el mediador y por eso nuestras obras son aceptables delante de Él, porque las hacemos en fe, confiando en Cristo. Y porque confío en Cristo, quiero agradarte haciendo esto, Señor. Por Cristo. Toda operación del Espíritu Santo en nosotros es fruto de la obra meritoria de Cristo, porque Él fue quien procuró el Espíritu por nosotros. Y en la actualidad sigue enviando más de su Espíritu a nosotros cada vez que lo buscamos, cada vez que queremos ser fieles a Él. Toda bendición espiritual que se nos concede es consecuencia ahora de la intercesión presente de Cristo a nuestro favor. Él ahora está intercediendo por nosotros. Cristo no solamente es nuestra vida, no solamente es nuestra justicia, sino también es nuestra fuerza. ¿Qué dice Juan 1:16? Y de su gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia, ahí está, continuamente. Él no me va a dar la gracia que mañana, hoy no me dará la gracia hoy que voy a necesitar mañana. No, me la dará mañana. Hoy me da una cantidad de gracia y mañana, en su momento de prueba, en su momento de necesidad, me lo va a dar. Así es esto. Y es en la comunión diaria, hermanos. Necesitamos seguir muriendo a nosotros mismos. Los miembros de su cuerpo dependen totalmente de su cabeza, que es Cristo.
Y si nosotros, con la ayuda de Dios, llevamos fruto, es por nuestra comunión con Cristo, por permanecer en Él, como está en Juan 15:5. Apartados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Es muy importante que tengamos una comprensión clara de esta verdad si Cristo va a tener el lugar que le corresponde a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Miren, hermanos, ya para ir terminando. La sabiduría de Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que cada persona de la deidad sea exaltada. Sea exaltada por el pueblo de Dios. Miren, el Padre como la fuente de la gracia. Número 1, el Padre como la fuente de la gracia sea exaltado. Número 2, el Hijo en su oficio de mediador como canal a través del cual fluye toda gracia divina hacia nosotros. Y número 3, el Espíritu Santo como el que hace entrega de la gracia. Como hemos dicho, el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo lo aplica personalmente a nuestras vidas. Pero las palabras por medio de Cristo o por Jesucristo también tienen una relación inmediata con la frase lo que es agradable delante de Él. Aunque nuestras obras sean buenas y hechas por Dios en nosotros, todavía son imperfectas por estar contaminadas por el instrumento que las realiza. Porque todavía no somos perfectos nosotros. Pero aunque nuestras obras sean defectuosas, Dios las acepta cuando son hechas en el nombre de su Hijo, cuando las hacemos para agradarlo a Él y para su gloria. Es por eso que acepta nuestras obras, nuestras personas y nuestro servicio. Nuestros mejores logros tienen defectos y son insuficientes para alcanzar la excelencia de los requerimientos que demanda la santidad de Dios. Pero los defectos de nuestras obras son cubiertos por los méritos de Cristo, si lo hacemos con fe y somos creyentes verdaderos. Lo hacemos de manera imperfecta, pero Dios ve la sinceridad y la fe en nosotros, en Cristo. De igual manera, Dios acepta nuestras oraciones, porque nuestro gran sumo sacerdote les agrega de su incienso, de sus oraciones, para ofrecerlas luego en el altar de oro delante de Dios. Entonces, a Cristo no solo le debemos el perdón de nuestros pecados y la santificación de nuestra vida, sino el que Dios acepte nuestro culto y nuestro servicio imperfectos, como el que estamos ofreciendo ahorita. Nuestro culto y servicio a Dios es imperfecto. No ha sido un culto de acuerdo a las normas divinas, pero Él lo acepta porque lo hacemos para su gloria y confiando solamente en los méritos de Cristo. Y ya por último, en Hebreos 13:21 dice, a Él sea la gloria, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una hermosa doxología. La doxología es una oración de alabanza final a Dios. El apóstol buscaba la gloria de Dios, hermanos. Tú y yo, ¿cómo debemos de glorificar a Dios? Escucha bien. Después de ver estos tres temas de Hebreos 13, 20 y 21, lo glorificamos, no solamente cuando hablamos de Él, no solamente cuando sentimos cosas agradables para Dios, sino cuando andamos en obediencia, haciendo su voluntad, haciendo las cosas que son agradables ante sus ojos y adorándolo. De esa manera lo glorificamos. Por eso cuando les dije, Señor, glorifícate tú en la palabra, sí, y aquí estamos durmiendo, y aquí estamos distraídos, y aquí estamos pajareando y jugando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra oración? Estamos orando hipócritamente, porque le estamos diciendo, Señor, glorifícate en la palabra. Eso me involucra, hermano. Señor, usa poderosamente al predicador. Eso me involucra. Úsame poderosamente para escucharte, Señor, por este predicador inútil, vasija de barro, pecador perdonado por tu gracia. Glorifícate con la palabra, pero ayúdanos a glorificarte escuchándote por tu palabra, estando atento, estando en una actitud de adoración a Dios, no al que predica, hermano,
No, el que predica es tan pecador como tú, perdonado por gracia, usado no por su dignidad, sino para alabarlo a Él. Pero ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo lo glorificamos? Por eso, hermanos, ¿cómo lo glorifico? ¿Cómo? Repito, andando en obediencia, en el culto, fuera del culto, haciendo su voluntad, en el culto, fuera del culto, haciendo las cosas que son agradables ante sus ojos y adorándolo, en el culto y fuera del culto. Nosotros no creemos, se los he dicho, en esa falsa doctrina de los católicos y los reformados. Tenemos una vida espiritual y tenemos una vida secular. Eso es mentira, somos espirituales. Y aquí podemos ser totalmente espirituales. Totalmente. Si no somos totalmente espirituales, aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, si en tu casa todos son creyentes, también pueden ser totalmente espirituales. Si tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos son creyentes, pero si no es en la iglesia, ¿dónde? Y si no somos espirituales aquí, hermanos, ¿cómo somos afuera? No nos engañemos. La mejor manera de glorificarlo progresivamente es andando en obediencia, repito, haciendo su voluntad, pero si no lo conocemos, si no lo buscamos, por eso no crecemos, por eso pasan los años y no pasa nada en nuestra vida y nos enfriamos y pensamos, es que el cristianismo es difícil. No, tú lo has hecho difícil porque has sido negligente, desobediente, perezoso y le has dado prioridad a otras cosas que no son pecaminosas. Le has invertido mucho tiempo a tu trabajo, a tu familia, a tus estudios, a tus pasatiempos, a tus paseos. Y en sí no haces pecado abierto, pero eso se convirtió en pecado para ti. Entonces, hermanos, como dice ahí, a Él sea la gloria, al Dios Trino, aquí menciona al Padre y al Hijo. Rindamos a ambos la gloria, al Hijo, pastor de las ovejas, al Dios de paz. Porque Dios trajo a nuestro Señor Jesús de vuelta de la muerte. Es fiel a sus compromisos que asumió en el pacto eterno. Nos provee de toda la gracia que recibimos y acepta nuestra pobre obediencia por Jesucristo. Por todo esto alabemos a Dios como nuestro Dios de paz. Adoremos también al mediador, porque es nuestro Señor Jesús. Él nos ama, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Murió bajo la ira de Dios que tú y yo merecíamos por ser pecadores. Ahora es el gran pastor de las ovejas y por Él y por su sangre ministra a su rebaño, nos cuida. Su preciosa sangre ratificó, selló el pacto y porque sus méritos e intercesión hacen posible que nosotros y nuestro servicio sean agradables ante el soberano. Hermanos, busquemos personalmente a Dios en oración secreta de manera ferviente. Que Él nos permita seguir conociéndolo y descansar en su amor manifiesto en Cristo. No se logra de otra manera. Hermanos, de verdad, yo aquí puedo estar exhortándoles, puedo estarles tratando de herirlos, pero con la intención de que juntos crezcamos, porque la palabra hiere, pero también sana. Pero tenemos que recordar por qué debemos hacerlo, por qué yo debo de ser enseñado, guiado, conducido a que mi oración sea ferviente. Yo soy un sacrificio vivo. Él me dio vida, pero no por seguir normas. Hermanos, no porque queremos ser mejor que otras iglesias. No porque queremos tener la lista de requisitos. Aquí, ¿cuántos mandamientos tienen en esa iglesia? 40. Aquí tenemos 80. Somos mejores. No, hermanos, no. Uno. Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tengo que amar con todo mi corazón, fuerza y mente? Porque Él ya me amó. Si olvido por qué debo de obedecer, entonces ya caí en legalismo. Ya me volví legalista. La ley, no, 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 no. Yo es por gracia, es por gratitud. Es por gratitud. Yo quiero amarte, Señor, adorarte. Yo quiero ser mejor, yo quiero esforzarme.
Hermanos, eso implica, como les dije, va a implicar sufrimiento, pérdida, derrota, enfermedades, dolor. Pero escucha bien, eso le dará gloria y eso nos perfeccionará para hacerle agradable a Él. De verdad, hermanos, vale la pena todo lo que tengamos que pasar por agradarlo a Él. Señor, esta enfermedad te agrada, que así sea. Señor, esta mi tristeza y dolor que me están matando, ¿te agrada? Es lo que necesito, que así sea. Es difícil, hermanos, pero es el camino mejor. Es el camino mejor. Y nuestro mejor ejemplo es Cristo. Que Él nos guíe a desarrollar un mayor compañerismo con Él por medio del Evangelio. Si no es por el Evangelio, no hay nada. De aquí no queremos enseñar moralidad, ética, altruismo. No, es por el Evangelio. Que Él nos haga aptos para toda buena obra según su voluntad y toda buena obra que sea agradable a Él, gracias a que ya nos dio a Cristo. Gracias a Cristo. Hermano, en la medida que hayas entendido el Evangelio, en esa medida nos iremos buscando al Señor en la oración ferviente. Esa medida puede crecer. El conocimiento de Dios puede crecer. Hay grados de conocimiento de la presencia favorable de Dios. Hay grados de madurez, hay grados de fe. Sí, pero son condicionales. Son condicionales. Hay que pagar un precio. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto de adoración.